Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Con calor no. Sí, se pasa el calor. Sí. Vamos con el tema de hoy de la clase, que es climas. Climas de América. A ver. ¿Qué entienden por clima? Clima cálido, clima frío, probabilidades, temperatura, tiempo, en fin. Sí, muy bien. ¿Qué entienden por tiempo? Para el fin de semana se anuncian lluvias. Bien, ahí me estabas hablando que para el fin de semana está pronosticado lluvia. Bien. ¿Qué tipo de clima conocen? Clima cálido, por ejemplo, acá es clima cálido, digamos, y en Sí. el sur de la Patagonia, donde vive mi tía, es frío. Bien. De acuerdo a sus respuestas en el cuestionamiento de qué es clima y qué es tiempo meteorológico, se relacionan. Bien, ahora vamos a establecer esa diferencia entre clima y tiempo meteorológico. El clima son las características atmosféricas de una determinada región. Bien, esto quiere decir que, por ejemplo, en alguna región que se quiere investigar el clima, es necesario por lo menos hacer investigaciones, observaciones del tiempo de por lo menos 10 años o mayor a 10 años. En base a esas investigaciones y estadísticas se puede determinar el clima de un lugar o región. Bien, Sí, profe. en la clase anterior ya vimos lo que son los elementos del clima. Vamos a recordar esos conceptos. Temperatura. Que la temperatura es el nivel de calor de la atmósfera, que se mide en grados centígrados. Después tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza de la atmósfera, la fuerza del aire que se ejerce sobre la superficie terrestre. Y luego tenemos las precipitaciones. Las precipitaciones son la forma en la que el agua desciende de las nubes, ya sea en forma de lluvia, granizo o en nieve. Bien, ahora lo que es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Y por último, el viento. Que el viento son las corrientes de aire en movimiento. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos hoy en relación al tema principal, que es clima de América. Vamos con lo que es los factores que inciden sobre el clima. Tenemos lo que es la latitud. La latitud es la distancia desde el ecuador con cualquier punto de la superficie terrestre. Bien, esta latitud se mide en grados. El ecuador se encuentra en 0 grados. En esta parte del continente donde con mayor fuerza inciden los rayos del sol, o sea, dando un clima más cálido. Y si nos alejamos gradualmente, la latitud sube. En este sector tenemos lo que es el clima templado y los climas fríos. Bien. Ahora, con respecto a la altitud, por ejemplo, donde estamos nosotros, a una altura vertical, cada 180 metros, la temperatura desciende 1 grado. Por eso, digamos, por eso es que tenemos, por ejemplo, las montañas, por eso sus picos están nevados por altura. Bien, porque desciende la temperatura a mayor altura.
Ahora con el otro factor, que es la distancia al mar. Influyen mucho en lo que es los factores que inciden en el clima, ya que la distancia al mar influye de manera que estos lugares, estas regiones o lugares cerca al mar, su clima se caracteriza por tener más humedad. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora con lo que corresponde a corrientes marinas. Bien. Las corrientes marinas, por ejemplo, también influyen mucho en los factores del clima. Porque, por ejemplo, si tenemos una zona fría, una región fría, y circula una corriente de agua caliente, al desplazarse esa corriente de agua, el clima frío tiende a subir la temperatura. Mientras tanto, en otros lugares, en zonas más cálidas y donde circulan corrientes de agua fría, tiende a bajar la temperatura de esa región. ¿Bien? ¿Cuáles son las corrientes marinas? Sí, tenemos corrientes marinas frías y corrientes marinas cálidas. Bien. Tenemos las corrientes, vamos con las corrientes frías, corrientes marinas frías. Vendría a ser las corrientes de California, la corriente de Humboldt, la corriente de Malvinas y la corriente de Labrador y la corriente de Groenlandia. Y también tenemos las corrientes marinas cálidas, por ejemplo las corrientes de Kuroshio, la corriente del Golfo, la corriente ecuatorial y la corriente de Brasil. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con lo que son los climas de América. Bien. Los climas de América. Comencemos con lo que es los climas fríos. Los climas fríos se desarrollan en latitudes altas. Por ejemplo, en la parte norte, en América del Norte, en América del Sur, sur de Argentina, sur de Chile. Los climas fríos poseen veranos muy cortos. Los veranos son veranos muy cortos. Y sus inviernos son muy rigurosos, con una gran amplitud térmica. Como ya vimos que la amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada en el día. Bien. En los climas fríos, la temperatura en promedio es de menos de 10 grados centígrados y sus precipitaciones menos de 400 milímetros. En base a sus condiciones generales, los climas se clasifican en clima frío polar o nival. Este clima frío polar o nival se registra en la zona de América del Norte, y en algunas partes de América del Sur, registrado ya sea en Antártida, en zonas de mayor altitud. Bien, ahora vamos con los climas fríos continental. ¿Por qué se llama frío continental? Bien, los climas frío continental se llaman así porque se desarrollan en gran parte del continente. El clima frío continental, por ejemplo, tenemos ubicado en esta parte de América del Norte, desplazándose de Alaska, Canadá y una parte de Estados Unidos, abarcando varios países y estados. Bien, ahora vamos con los climas frío oceánico. Bien, el clima frío oceánico, como su palabra lo dice, se registran o se extienden en estas zonas cercanas al océano.
en esta parte de la costa de Alaska, de Estados Unidos, y parte sur de Chile, con límites ahí entre la Argentina. Y bueno, y también tenemos los climas de montaña. Los climas de montaña se registran en esta parte de América del Sur y gran parte también de América del Norte. Bien, vamos con lo que es los climas cálidos. Los climas cálidos se registran en latitudes cercanas al Ecuador. Bien, en parte de Centroamérica, Caribe y gran parte de América del Sur. Los climas cálidos poseen poseen precipitaciones casi todo el año. La temperatura, la amplitud térmica es moderada y la temperatura media anual es elevada. Bien, la temperatura media anual, como ya vimos, el promedio de las temperaturas de los 12 meses del año. Bien, ahora los climas cálidos presentan una temperatura en promedio de más de 20 grados centígrados y las precipitaciones van de más de 800 milímetros. Bien, en los climas cálidos tenemos lo que es clima cálido ecuatorial, porque se desarrollan por encima y por debajo del Ecuador, y hacen esta zona de Ecuador con Colombia, parte de Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, con climas ecuatoriales. Vamos con lo que es los climas cálidos, cálido tropical. Los climas cálidos tropicales se desarrollan en cercanía de los trópicos, por ejemplo, en lo que es parte del Caribe, Centroamérica y gran parte de América del Sur, como ya lo dijimos. También tenemos clima subtropical con estación seca en esta parte de Chile, esta parte de Estados Unidos, y un clima tropical sin estación seca. Bien, esa era la diferencia de que las precipitaciones varían, ya sean porque se registran precipitaciones todo el año, pero a la vez también se registran en algunas áreas precipitaciones pero con una estación seca. Bien, chicos. Sí, profe. Bien, ahora los dejo con el compañero Jorge Luis, con el profe Jorge Luis Montenegro, que entrará a explicar los climas templados y desérticos con algunas actividades y una comprensión al cierre de todos los conceptos, remarcando algunos conceptos principales y características. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Montenegro y continuando con el tema al que hacía referencia mi compañero, vamos a definir lo que son los climas templados y los climas desérticos. Ahora hablaremos de los climas templados y los diferentes tipos que existen. Por ejemplo, tenemos el clima templado continental que se encuentra en el centro de Estados Unidos, abarcando una pequeña parte del sur de Canadá. Luego tenemos el templado oceánico que se encuentra en el oeste de América del Norte, ocupando una pequeña franja, y también se lo encuentra en el oeste de América del Sur, en una pequeña extensión que comprende el país de Chile. Y por último tenemos el templado de transición que abarca
una amplia franja del centro de Estados Unidos hasta el este del mismo y una pequeña región del sur de Canadá. Y en América del Sur nos tenemos presente en esta zona que abarca el centro de Argentina y una pequeña parte del sur de Uruguay. Por último, tenemos los climas desérticos que se caracterizan por tener verano muy cálido con temperatura promedio muy alta que oscilan entre los 40 y 45 grados de calor. Las mismas pueden estar presentes incluso durante el invierno. Presentan escasez de precipitaciones y en América lo podemos localizar en el oeste de América del Norte y en el oeste y sur de América del Sur, en la franja desértica que va desde el Golfo de Guayaquil hasta la meseta patagónica. Ahora con mis compañeros les vamos a dar las siguientes consignas y un mapa político de América para realizar las siguientes actividades, las cuales consisten en: la primera, identificar las diferencias entre clima y tiempo meteorológico. La segunda, distinguir en un mapa de América cada uno de los climas que se presentan en América, de los cuales estuvimos haciendo referencia con mi compañero. Ahora, mientras ustedes van realizando las tareas asignadas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando. Empezaremos diciendo que, si bien clima como tiempo meteorológico están relacionados, son dos conceptos diferentes. Empezaremos definiendo el tiempo meteorológico como la situación atmosférica o fenómeno atmosférico que ocurre en un determinado lugar en un momento concreto. Bien, ahora, ¿le quedó alguna duda sobre esta definición? Sí. ¿Cuáles son estos fenómenos atmosféricos? Bien, los fenómenos atmosféricos son la temperatura, los vientos, la presión atmosférica, la humedad, entre otros, que, como veremos más adelante, esto influye bastante en la modificación del mismo. Para entender mejor este concepto, vamos a observar el siguiente ejemplo. Si ustedes miran hacia la ventana del aula, ¿qué tiempo observan? ¿Está soleado? ¿Está nublado? ¿Está lloviendo? ¿O corre viento? Para responder esta pregunta, vamos a decir que si hay sol, el tiempo está soleado. Si hay truenos y relámpagos, hay una tormenta. Si hay nube, el tiempo está nublado. Si hay lluvia, está lloviendo. Y en algún lugar de la Tierra, si cae nieve en este momento, diremos que está nevando. Bien, muy bien. ¿A qué se debe esto? Que el tiempo se comporte de diferentes maneras de un momento a otro y de un lugar a otro. Esto se debe a la variación de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones y viento, entre otros, que se da en una determinada región en un periodo breve de tiempo. O sea que el tiempo meteorológico cambia movido por la diferencia de energía solar percibida en un área con una escala de tiempo que va desde menos de un día hasta periodos estacionales a lo largo de un año. Las estaciones meteorológicas miden la variación de las distintas variables del tiempo, como ser las precipitaciones, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, viento, entre otros. A partir de estas mediciones iniciales y aplicando leyes de la física, se intenta predecir la evolución del tiempo. Una consulta, ¿para qué sirve medir estas variaciones del tiempo? Bien, muy buena pregunta. Para responder esto, podemos decir que sirve medir las variaciones del tiempo para realizar alguna actividad a presente o a futuro. Viendo un ejemplo sencillo, por ejemplo, si su mamá quiere lavar la ropa un determinado día, tiene que saber el estado del tiempo, si es que va a salir el sol o si va a estar nublado. En caso de que esté nublado,
se supone que no va a lavar la ropa. Si salió el sol, sí va a lavar la ropa. O cuando queremos realizar algunas actividades más complejas, como por ejemplo sembrar algún tipo de cereal en determinado día del año. Ahora empezaremos definiendo lo que es el clima. Para ello empezaremos diciendo que clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un determinado lugar en un periodo prolongado de tiempo, como mínimo durante 10 años. Por ejemplo, en el norte de Centroamérica, donde predominan los climas tropicales, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son latitud, altitud, cercanía al mar o corriente marina. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, entre otros, varíen de un lugar a otro. Bien, hasta acá, ¿han entendido cuál es la diferencia que hay entre tiempo meteorológico y clima? Sí, yo entendí que el tiempo meteorológico es la situación atmosférica o fenómeno atmosférico que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. ¿Por clima qué entendieron? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado como mínimo de 10 años. Ahora, mientras ustedes hacen la tarea, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los climas y sus variaciones en el continente americano. Los climas de América se clasifican según la temperatura y humedad en climas cálido, templado, frío y desértico. Los climas cálidos se localizan en la zona intertropical entre los 0 y 23 grados de latitud norte y latitud sur. Oscilan una temperatura media anual de 20 grados centígrados, lo cual hacen medios difíciles para la vida, tanto vegetal y animal. Luego tenemos los climas templados, los cuales se encuentran entre los 25 y 40 grados de latitud sur y de latitud norte. Son medios más favorables para la vida que los anteriores, ya que los mismos presentan temperaturas medias anuales de 15 grados centígrados. Luego tenemos los climas fríos, que se localizan en las latitudes altas, que van desde los 40 hasta los 90 grados de latitud norte y desde los 40 hasta los 90 grados de latitud sur, los cuales son medios más hostiles para la vida debido a que su temperatura media anual rondan los 10 grados centígrados. Por último, tenemos los climas desérticos, que se extienden prácticamente por todo el continente americano, o sea, por el sector oeste de América del Norte y oeste y sur de América del Sur. Su rasgo principal es la escasez de precipitaciones. Una vez localizados los diferentes tipos de clima de América, empezaremos a desarrollarlo según su variación. Así empezaremos a repasar lo que son los climas fríos. Por ejemplo, tenemos los fríos polares, que están en el norte de América del Norte, muy cerca del Polo Norte. Luego, por debajo de esto, tenemos los climas fríos continental, que abarcan desde Alaska hasta Estados Unidos, pasando por una amplia zona de Canadá. Luego tenemos el frío oceánico, que abarca el noroeste de América del Norte. Y por último, tenemos el tipo de frío de montaña, que abarca las montañas del oeste de América del Norte y las montañas del oeste de América del Sur. Ahora hablaremos de los climas templados y los diferentes tipos que existen. Por ejemplo, tenemos el clima templado continental, que se encuentra en el centro de Estados Unidos, abarcando una pequeña parte del sur de Canadá. Luego tenemos el templado oceánico, que se encuentra en el oeste de América del Norte, ocupando una pequeña franja, y también se lo encuentra en el oeste de América del Sur, en una pequeña extensión
que comprende el país de Chile. Y por último tenemos el templado de transición que abarca una amplia franja del centro de Estados Unidos hasta el este del mismo y una pequeña región del sur de Canadá. Y en América del Sur nos tenemos presente en esta zona que abarca el centro de Argentina y una pequeña parte del sur de Uruguay. Luego localizaremos los climas desérticos, los cuales se localizan en el oeste de América del Norte y en el oeste y sur de América del Sur, en una franja que abarca desde el Golfo de Guayaquil hasta la meseta patagónica. Por último, localizaremos los climas cálidos con sus variaciones. Acá en América tenemos presentes los climas cálidos ecuatoriales que se ubican en esta pequeña región cerca del Ecuador y en esta amplia región de Brasil y unas partes de Colombia, Venezuela y de las Guyanas. Luego tenemos el clima cálido tropical que abarca gran parte de América Central y el Caribe y una amplia franja del norte de Sudamérica. Luego una amplia región de Brasil y de países como Paraguay y Argentina. Luego tenemos los climas cálido subtropical con estación seca que se encuentran en el oeste de América del Norte, en esta pequeña región, y en el sur estaría en esta pequeña región del oeste de América del Sur, más precisamente en el país de Chile. Y por último, entre estas variaciones tenemos el clima subtropical sin estación seca que se encuentra en esta pequeña región de América del Sur, comprendiendo algunas regiones de Brasil, Paraguay y Argentina. Eso sería todo con respecto a los climas y sus variaciones. Bien, ahora veremos si existe alguna consulta sobre lo que estamos hablando. Sí, una. ¿Por qué existen tanta diversidad de climas en América? Esto se debe a la amplia extensión que tiene el continente americano. Prácticamente se extiende de polo a polo, de polo norte hasta polo sur. O sea, el desarrollo longitudinal y latitudinal del continente americano influye de manera directa en los elementos y procesos que definen los climas del continente. Bien, esto sería todo con respecto a la temática climas de América. ¿Tienen alguna otra consulta para realizar? Sí. ¿El clima siempre fue el mismo en América? No, así como los climas fueron cambiando en los distintos lugares del mundo con el transcurrir de los siglos, pasó lo mismo en América, debido al calentamiento global en general, producto de las acciones de los seres humanos. Dicho calentamiento global, además de provocar daño en nuestra salud, genera grandes impactos negativos en la economía de los seres humanos. Si no tomamos medidas urgentes, las consecuencias podrían ser aún peores en un futuro no muy lejano. Para ello, como una solución a este problema, proponemos que cada uno de nosotros plante un árbol en nuestra casa o en lugares muy cercanos a la misma. Bien, ¿alguna otra consulta? No. Bien, ahora pasaremos a retirar el mapa a ver si pudieron localizar los diferentes climas de América. Bien, ahora compararemos el mapa que realizaron los alumnos con el mapa que presentamos en esta clase. Como vemos, los alumnos pudieron localizar los diferentes tipos de clima de América. Acá, con el color rosa, pudieron demarcar los climas cálidos que están en su mayor presencia en el continente americano, en la región sur del mismo, y en el sector este, en el cual estamos observando. Luego tenemos los climas templados,
que están marcados con el color naranja, que están presentes acá en el oeste de América del Sur y en el oeste de América del Norte. Luego tenemos los climas desérticos que están presentes en el oeste de América del Norte, como vemos acá, y en la franja desértica que va desde el Golfo de Guayaquil hasta la meseta patagónica. Por último, con el color lila pudieron demarcar los climas fríos que están presentes entre los 40 grados hasta los 90 grados de latitud norte y entre los 40 y 90 grados de latitud sur. Acá en América del Sur nos tenemos presente en el sector sudoeste del mismo. Comparando con el mapa de la exposición, está prácticamente muy bien localizado. Eso fue todo con respecto al tema climas de América. Ahora, con mi compañero Maximiliano Duarte y yo, quien le habla, Jorge Montenegro, nos vamos despidiendo hasta la próxima clase.